Buenas tardes con todos. Eh, en esta tengo el honor de presentar al doctor Alex Acevedo en su tema lesiones hipervasculares del hígado. El doctor Acevedo ha demostrado en estos 3 años muy buen rendimiento académico. Esta, esta exposición ha sido revisada por quien habla. Espero que aprendamos todos de ella. Los dejo con el doctor Alex. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serraque. Hoy día vamos a presentar el tema de lesiones hipervasculares del hígado, que comprende muchas lesiones con las cuales médicos especialistas de muchas ramas se van a topar, y es bueno conocer sus características radiológicas, dado que nos van a guiar a un diagnóstico previo a una biopsia. Por tanto, bueno, empezamos. Nuestros objetivos principales son diferenciar las lesiones hepáticas hipervasculares más comunes según su realce en tomografía y resonancia magnética. Entre las lesiones que vamos a revisar hoy día están el carcinoma hepatocelular, el hemangioma, la hiperplasia focal nodular, el adenoma hepático y algunas metástasis. Tenemos un caso, una mujer de 39 años, en el cual vemos una lesión hipervascular, un realce difuso. Tenemos en la primera imagen de la izquierda una imagen en T1 sin contraste, previo al contraste. En la segunda imagen está una fase arterial hepática, y en la tercera fase tenemos una fase venosa portal. Vemos que esta lesión tiene un realce homogéneo de contraste y finalmente llega a tener un isorrealce respecto al hígado en fases más tardías. Entonces entramos en el diagnóstico diferencial de lesiones con realce difuso, entre las cuales tenemos lesiones hepatocelulares. Está la hiperplasia focal nodular, tenemos eh, los hemangiomas, tenemos carcinomas hepatocelulares eh, fibrolamelares o de jóvenes, tenemos lesiones que no son hepatocelulares, no hemangiomas con realce rápido, que usualmente miden menos de 15 milímetros, metástasis, que usualmente miden menos de 3 centímetros, y tenemos algunos pitfalls o engaños, como las diferencias transitorias de atenuación hepática, que es THAD por sus siglas en inglés. Entonces, en la imagen se nos muestra un hígado no cirrótico, no tiene estigmas de cirrosis. Vemos una masa solitaria con un gran realce difuso que recae a isorrealce y no a hiporrealce. No tiene una cápsula y es homogénea y no tiene necrosis en su interior. Entonces, esas características van a apuntar principalmente a una hiperplasia focal nodular. La hiperplasia o nodular focal es una respuesta hiperplástica del hígado ante una malformación arterial preexistente. Se caracteriza por tener hepatocitos hiperplásicos y ductos biliares alrededor de la cicatriz, con márgenes mal definidos. Vamos a ver en la imagen que viene a continuación que hasta el 70% de estas lesiones presenta una cicatriz que tiene un realce tardío, una cicatriz que es hiperintensa en T2. Ahora, estas lesiones son más frecuentes en mujeres de edad reproductiva y es el segundo tumor benigno después del hemangioma. Miden aproximadamente 4 centímetros y suelen ser solitarias. Tiene un realce arterial intenso, excepto en su cicatriz central, que, como dije, realza de manera más tardía, y es isointenso en la fase venosa portal. Tiene un realce de cicatriz central, como dije, retardada, ¿no? En secuencias T1 vamos a ver que este tumor es iso, levemente hipointenso, tiene una cicatriz hipointensa que en resonancia magnética equivale a decir negra, ¿no? O de baja señal, u oscura. En T2, este tumor o esta va a ser levemente hiperintenso, con una cicatriz central hiperintensa o muy brillante. En fase arterial va a tener un hiperrealce, ¿no? Va a ser una lesión hipervascular. En una fase venosa va a tener un iso a leve hiperrealce. Y
leve realce en la cicatriz y en una fase hepatobiliar ya más tardía va a tener un leve hiperrealce, pero puede ser isorrealce homogéneo respecto al parénquima hepático, ¿no? Entonces, un realce también es un aumento de la señal en la lesión. Aquí tenemos un ejemplo ya mucho más claro de una lesión que es una hiperplasia focal nodular. Vemos seis secuencias en resonancia magnética. La segunda imagen, no aquí, puntero. Esta imagen nos muestra una morfología muy característica, morfología de popcorn, como se ve, ¿no? Tiene esta forma en una secuencia contrastada en T1. Vemos esta cicatriz que es de baja señal o negra en su centro. Tiene una morfología un poco irregular y vamos a ver que se comporta con un que baja su realce o captación en fases ya en la fase venosa portal. A los 5 minutos bajan incluso más, pero lo que va captando es la cicatriz central. Acá se ve ya más clara y aquí mucho más. Y en una secuencia T2, que es sensible a líquidos, que los líquidos brillan, vamos a ver que en su centro, esta cicatriz tiene una señal relativamente alta. Entonces, tenemos un hígado que no es cirrótico, una lesión que no tiene cápsula, tenemos un realce difuso, homogéneo en fase arterial, excepto en la cicatriz y septos, y su cicatriz vemos que tiene un realce tardío, ¿no? Y brilla en T2, además de tener una morfología en popcorn y ser una lesión única. Entonces, estaríamos frente a una hiperplasia nodular focal. Segundo caso, otro diagnóstico. Tenemos una mujer obesa de 25 años que toma anticonceptivos orales. Tenemos tres imágenes de resonancia magnética. La, per- Estas son en tomografía, perdón. Estamos en una fase sin contraste, en la otra una fase arterial hepática, en la otra una fase portal venosa. Vemos una lesión que tiene una pequeña cápsula que la rodea, que no capta inicialmente, pero en la fase venosa ya tiene cierto realce y lo mantiene. Entonces sería un realce un poco más, es difuso pero heterogéneo. Entramos en el mismo diagnóstico diferencial de realce difuso, las lesiones que ya he mencionado, las hepatocelulares, las no hepatocelulares y el pitfall, ¿no? Estamos frente a un hígado no cirrótico, tenemos una masa solitaria con un realce difuso, el realce es heterogéneo en su interior, ¿no? Vemos aquí, no es totalmente homogéneo como en la otra lesión, vemos áreas de un poco mayor densidad o más realce, otras de menos realce. No tiene una cicatriz central y hasta si medimos la densidad podría tener tal vez áreas de grasa en su interior. Entonces, estas características nos llevan a pensar en un adenoma hepático. Los, hep- los adenomas hepáticos son hepatocitos normales, sin arquitectura acinar, con sinusoides dilatados en su interior, sin conductos biliares. Esa es una diferencia importante, no tienen conductos biliares. Es un tumor benigno, raro, más frecuente en mujeres, tomando anticonceptivos orales. En promedio, miden 4 centímetros, pero pueden medir de 1 a 19 centímetros. Van a estar localizados a nivel subcapsular del lóbulo hepático derecho en un 75% de los casos. O sea, la localización también nos va a dirigir a un diagnóstico. Y pueden presentarse con dolor abdominal cuando sangran. Puede ser una masa palpable por su tamaño y las pruebas de función hepática estarían alteradas. Pueden presentar ruptura o hemorragia espontánea si es que miden más de 5 centímetros. En ese caso, se requeriría una cirugía o una embolización, ¿no? Por el servicio de radiología intervencionista. Ahora, factores de riesgo, como ya dije, anticonceptivos orales, esteatosis hepática,
esteroides anabólicos, diabetes, enfermedades de almacenamiento de glucógeno, entre otras que vamos a ver aquí, exposición a andrógenos, desórdenes genéticos raros, como ya dije, enfermedades de almacenamiento de glucógeno, poliposis adenomatosa familiar, diabetes de inicio o diabetes juvenil. Puede haber desórdenes vasculares raros, como el síndrome de Budd-Chiari, o agenesis de la vena porta. Puede estar involucrado el consumo de alcohol, puede estar asociado también a enfermedad eh, hepática crónica y a la obesidad, ¿no? Y así como el síndrome metabólico. Algo importante que notar es que esta lesión va a tener un mayor grado de malignidad si es que se presenta en un hombre. Tiene hasta el 40% de probabilidad de ser maligno y una probabilidad del 5% de sangrado. En cambio, en las mujeres, la probabilidad de sangrado es mayor, sin embargo, la probabilidad de malignidad es mucho menor. Ahora, tenemos varios tipos de HCA y sus apariencias en resonancia magnética varían. Por ejemplo, los principales subtipos son el HCA inflamatorio, que comprende el 40 al 50%, el HCA mutado en el factor 1 alfa, que comprende hasta el 40%, y que se asocia a una acumulación de lípidos que se va a ver en resonancia magnética. Tenemos el HCA mutado en beta-catenina, que usualmente se da en hombres, y el HCA que no está clasificado, que usualmente se asocia a malignidad también. Aquí tenemos una tabla bien importante, la cual nos podemos usar para guiarnos. La saqué de este paper de Wong del 2021. Y aquí nos da las principales características que podrían diferenciar un HCA inflamatorio, ¿no? Que tendría relativa baja probabilidad de malignidad, versus un HCA, por ejemplo, mutado en beta-catenina, que tendría una muy alta probabilidad de malignidad. Entonces, lo más importante en este caso serían las características en T2 y las características de contraste. En el T2 vamos a ver que un HCA inflamatorio va a tener una alta señal en T2 y además va a tener hasta en un tercio de los casos el signo del atolón. El atolón es un anillo hiperintenso incompleto alrededor de la lesión. En cambio, en el HCA mutado en factor nuclear 1 alfa, su imagen en T2 va a ser isointensa a levemente hiperintensa. En las imágenes de contraste va el inflamatorio. El HC inflamatorio va a tener un realce arterial o muy temprano, ¿no? En la fase arterial, que persiste en las fases subsiguientes. Y el HCA va a tener un realce que suele no persistir en siguientes fases. Mientras que el HCA beta-catenina puede imitar un comportamiento de un hepatocarcinoma que tendría un washout, o sea que su realce baja, baja más si se compara relativamente al parénquima hepático que lo rodea. Y además va a tener una cicatriz que hemos mencionado que está usualmente en la hiperplasia anular focal, pero esta podría tener una cicatriz que está mal demarcada y que realza en la fase venosa. Ahora, en fase hepatobiliar, incluso esta podría ser iso o hiperintensa, que estas lesiones no suelen tener realce de contraste en estas fases. Ahora, otra característica bastante importante es que el HCA con
mutación en el factor nuclear 1 alfa, va a tener una pérdida de señal en las imágenes de fuera de fase. ¿Qué significa esto? Que tiene un contenido graso en su interior, un contenido graso microscópico que va a condicionar una pérdida de señal en las imágenes fuera de fase. Esto es un gran marcador de benignidad y alejaría la posibilidad de un potencial maligno. Ahora, vemos la prevalencia. Principalmente están los inflamatorios, luego vienen los mutados en factor nuclear 1 alfa y luego los beta-catenina. Y vemos el riesgo de malignidad es mucho mayor para los HCA mutados en beta-catenina. Sin embargo, la hemorragia es más común en los HCA inflamatorios. Sobre el manejo, algunas consideraciones. Tenemos que saber que el manejo es conservador, en tanto la lesión mida menos de 5 centímetros, excepto tenga características de malignidad para las cuales vamos a tener un manejo ya más agresivo, ¿no? Usualmente cirugía. Y los HCA no clasificados no van a tener características de imagen específicas y podrían tener hasta múltiples mutaciones que podrían llevar a una malignidad más adelante, ¿no? Tienen un riesgo de aproximadamente 14% de malignidad, los no clasificados. Bueno, acá tenemos algunas características de imagen eh, ya asociadas acá a diagnóstico. Como dijimos, el HCA mutado o el HHCA va a tener grasa intralesional difusa, que si mide menos de 5 centímetros, simplemente no lo vamos a seguir y vamos a controlarlo si es que fuera un poco más grande. Vamos a ver realce que persiste en fases tardías en el HCA beta-catenina y en el inflamatorio. Hay otras mutaciones en los exones 7, 8, por ejemplo el exón 3, pero básicamente saber que el beta-catenina está incluido en esta característica de alta sospecha de malignidad, ¿no? Una persistencia de la captación de contraste, una alta señal en secuencias más tardías. Bueno, si es que hubiera washout, si esto ya es un signo también de malignidad, es un signo que comparte con el hepatocarcinoma, y entre ellos van a estar los HCA no clasificados, los mutados en beta-catenina, y entre ellos podrían haber mutaciones en exón de 7, 8 y exón 3. Hay otro que no se menciona en la tabla anterior, pero es Sonic Hedgehog HCA, y estos se caracterizan por tener un sangrado ya más profuso y asociados a obesidad. Entre estas guías de manejo de los HCA, quería resaltar que la resonancia magnética es superior al resto de modalidades de imagen, dadas sus características intrínsecas para poder detectar grasa y espacios vasculares, y entonces nos permite diferenciar los subtipos de HCA hasta un 80% de casos. Vamos a poder diferenciar las mutaciones con solo marcadores de imagen. Y bueno, ese era el mensaje de esta imagen. Aquí tenemos su manejo, que cuando sospechamos un HCA, le realizamos una resonancia magnética, se le solicita, y si es un varón, más allá del tamaño de la lesión, se suele operar. En cambio, en una mujer ya depende de sus características, como su tamaño y su evolución, para pedirle controles, ¿no? Finalmente se podría operar si es que creciera este tamaño o apareciera algún marcador de sospecha. Entonces, las decisiones terapéuticas están basadas en el género, el tamaño de la lesión y el patrón de la progresión, o sea, el seguimiento. Y como ya dije y recalco,
el HCA se recomienda operar sin importar su tamaño cuando se aprecia en hombres. Aquí quería resaltar una diferencia, porque usualmente cuando vemos estas lesiones únicas en hígado, el diagnóstico diferencial, como no solemos tener contrastes específicos para vías biliares o contrastes hepatobiliares, tenemos cierta limitación para diagnosticarlo. Sin embargo, es importante saber que si contamos con esta herramienta, en la fase hepatobiliar, el 90% de las hiperplasias focales nodulares son iso o hiperintensos. Esta es una hiperplasia nodular focal. Y vemos que este contraste específico que es captado por los sinusoides realza finalmente la imagen. En cambio, el HCA va a ser oscuro, no va a realzar porque no tiene sinusoides en su interior. Entonces, esta es una gran diferencia diagnóstica y si contamos con contrastes patoespecíficos, es preferible usarlos ante la duda diagnóstica. Aquí, algo interesante, tenemos un mismo hígado con dos lesiones. Bueno, acá tenemos la lesión 1, la lesión 2 es una secuencia en T1 sin contraste, que en la fase arterial nos van a mostrar las dos lesiones, un realce difuso e intenso. En la fase venosa vamos a ver que la lesión 1 ya baja su realce respecto al parénquima hepático, en cambio la lesión 2 se mantiene. En la fase ya tardía, sigue perdiendo señal la lesión 1 y la lesión 2 mantiene su señal. Igual en la fase hepatobiliar. En la fase hepatobiliar lo que va a captar es solo la hiperplasia focal nodular. Finalmente, esta es una hiperplasia focal nodular y la que perdió toda la señal es un HCA mutado o un HHCA, ¿no? Un adenoma. Entonces, aquí tenemos otras dos imágenes. Son imágenes en fase y fuera de fase, donde se muestra la lesión 1, que baja su señal de manera difusa. Si se comparan estas dos imágenes, aquí hay menos señal en el interior de la lesión y en la lesión 2 vemos que no hay pérdida de señal. Por tanto, la lesión 1 tiene contenido graso intracelular y eso sugeriría fuertemente un HHCA, ¿no? Entonces aquí hay una pequeña gráfica que muestra la forma de captación de ambas lesiones. Vamos a ver que una hiperplasia focal nodular suele mantener su captación hasta fases tardías, incluso la fase hepatobiliar, que es más allá de los 20 minutos, y un adenoma HCA va a perder su señal poco a poco. Aquí hay un pitfall de imagen importante, me pareció relevante porque, bueno, en un PET-CT podríamos pensar que una adenomatosis podría corresponder con metástasis hepática. Sin embargo, eh, tienen imágenes similares, pero bueno, finalmente en la biopsia se determinaría que no es así, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos una lesión. Tenemos una secuencia en T1 sin contraste, una en fase arterial, ya se va viendo un anillo que no capta, en fase venosa o portal venosa ya va captando levemente, en fase tardía capta ya hasta un poco más, solo se nota el anillo aquí, y en fase hepatobiliar no capta nada, ¿no? Entonces, este signo del atolón, quería mostrarlo, bueno, en T2 es levemente hiperintenso, no se nota muy bien aquí, pero aquí lo delineo un poco, que es un anillo incompleto que rodea la lesión, y este es un signo que lo tiene un tercio de los casos de un adenoma inflamatorio. Y como vamos a ver, su comportamiento de captación de contraste también se parece al HHCA, ¿no? Que
se va volviendo más hipointenso y finalmente en fase hepatobiliar no tiene ninguna captación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una mujer obesa de 22 años. Esto es un ejemplo bastante claro de un adenoma inflamatorio. Tenemos una lesión en fase, en fuera de fase. Vemos cómo su hígado es el que más bien pierde señal, ¿no? Un hígado graso. Y la lesión no ha perdido mucha señal. En secuencia T2 vamos a ver que esta es una lesión que tiene relativamente alta señal respecto al parenquima hepático, y vemos otra lesión, ¿no? Bueno, esto correspondería a un adenoma inflamatorio por sus características de imagen. Este es otro caso de una mujer de 22 años. Pero pasemos al caso 3 porque me parece que ya no me falta mucho tiempo. Vamos avanzando mejor. El caso 3 tenemos una, una lesión con un contraste heterogéneo en su interior. Capta contraste principalmente en fase arterial, va perdiéndolo en fase venosa y mostrando un signo de washout, el cual y persiste en la fase tardía, ¿no? Entonces, este es un hígado cirrótico, no se logra ver muy bien, tiene aquí sus lobulaciones, tiene cambios morfológicos que lo caracterizan como un hígado cirrótico, y vemos una lesión con hiperrealce arterial de más de 2 centímetros. Y además tiene una cápsula, si lo logramos ver aquí. Estos dos signos van a sugerir fuertemente o diagnosticar, perdón, un hepatocarcinoma. Tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos 5 secuencias. Aquí son los tiempos del contraste. Tenemos una fase arterial, una fase portal venosa, y vamos viendo cómo va perdiendo la captación de contraste mientras se acercan las fases tardías. Además que estamos con un paciente con un hígado cirrótico, los bordes se ven bastante lobulados. No podemos ver el resto del hígado, pero esto nos sugeriría una lesión, bueno, que tenemos una lesión con hiperrealce arterial de más de 2 centímetros, además tiene cápsula. Insisto, esto es un hepatocarcinoma. Aquí tenemos una lesión que esta vez no mide 2 centímetros, mide menos de 2 centímetros. Es una mujer de 69 años con cirrosis. Vemos que aquí está la lesión, ¿no? Probablemente segmento 6. Capta intensamente en la fase arterial, en la fase portal venosa ya muestra washout, y en fases tardías persiste el washout, ¿no? Si es un hígado cirrótico y esta lesión tiene cápsula, y aparte es una lesión hipervascular, así no mide 2 centímetros, que es un criterio de diagnóstico, y mide entre 10 a 19 milímetros, esto es un hepatocarcinoma. Acá tenemos una lesión ya mucho más evidente, con una cápsula, un realce heterogéneo. Vemos que tiene una dependencia vascular importante, en un hígado con una morfología cirrótica, que esto corresponde a un hepatocarcinoma también. Entonces, el cuarto caso, tenemos una lesión con un realce marcadamente heterogéneo, con una cápsula que realza en fases tardías. Tenemos un hígado cirrótico, para lo cual entraríamos a un diagnóstico diferencial un poco distinto de lesiones hepatocelulares que incluyen el hepatocarcinoma y un hepatocarcinoma fibrolamelar. Tenemos un pitfall que podrían ser metástasis también. Sin embargo, en esta imagen vemos una lesión que tiene algunos compartimentos, es heterogénea, tiene vasos irregulares, muestra septos fibrosos, cápsula, segmentos con washout en su interior y una distribución aleatoria. Entonces, esto es un carcinoma hepatocelular. Este es el cáncer primario más frecuente de hígado. Los pacientes no tratados tienen una vida media de entre 6 a 9 meses, por lo que el trasplante temprano es la única oportunidad de cura del hepatocarcinoma. Las principales características de imagen son hipervascularidad heterogénea en fase arterial, con lavado, en las fases venosas y tardías,
lo cual tiene una sensibilidad alta de hasta el 80% y una especificidad de más del 90%. Asimismo, presenta una cápsula o contenido graso. Se evidencia invasión de la vena portal o hepática, tiene una apariencia de nódulo en nódulo, una lesión que es hipointensa en fase hepatobiliar de resonancia magnética, es brillante o alta señal en difusión. Una restricción a la difusión va a indicar que tiene mucha celularidad en su interior, por lo tanto una lesión neoformativa. Y en casos de hepatocarcinoma infiltrativo vamos a lograr ver incluso trombos en la vena porta, lo cual tenemos que buscar y es una pista útil. Venas oscurecidas, atenuación o intensidad de la señal heterogénea, baja señal en T1, alta señal en T2, restricción de la difusión y distorsión de la arquitectura circundante. Ahora, quería agregar este diagnóstico diferencial porque me parece importante notarlo, que en pacientes adolescentes y adultos jóvenes sin enfermedad hepática de fondo, lo cual es relativamente común en nuestro medio, va a haber lesiones con hiperrealce arterial heterogéneo que van a tener washout, van a tener incluso cicatrices hipointensas centrales. Ya dijimos que las cicatrices hipointensas son como un signo de sospecha. Esto podría corresponder con un hepatocarcinoma fibrolamelar. Tenemos el caso 5, tenemos lesiones con realce difuso. Esta lesión en particular tiene un realce arterial difuso con un pequeño halo y el realce vamos a ver que sigue la señal de la sangre. Tiene la misma señal que la sangre de los vasos que están a su alrededor. En una fase o en una secuencia no contrastada vamos a ver que simplemente no tiene realce. Esto corresponde a un hemangioma flash field. Los hemangiomas hepáticos en general son malformaciones venosas hepáticas. Es el tumor hepático más común en pacientes que no tienen hepatopatías. Si una lesión, por ejemplo, hiperecoica, o sea, cuando hacemos una ecografía, si vemos una lesión hiperecoica en un paciente que no tiene cirrosis, muy probablemente corresponda con un hemangioma hepático, si es que mide menos de 3 centímetros. Y la ecografía en este sentido sería suficiente para establecer el diagnóstico. Y es más común en mujeres que en hombres, con una relación de 5:1. Se asocia también a la enfermedad de Osler-Weber-Rendu y al síndrome de casa baja. Bueno, tenemos las características de los hemangiomas más comunes, que en realidad no entra dentro del diagnóstico diferencial de lesiones hipervasculares, pero se tiene que tocar porque es una de las lesiones más comunes del hígado, la más común. En fase arterial va a tener un realce nodular discontinuo periférico, como se ve en esta tomografía. En fase venosa portal va a tener como un relleno del contraste en forma centrípeta y en secuencias de resonancia va a tener una hipointensidad en T1 y va a ser hiperintenso en T2. Entonces, ese comportamiento de la captación periférica que va llenando, digamos, la lesión en sentido centrípeto, como se ve aquí, es muy característica de los hemangiomas. Aquí tenemos un sexto caso, una lesión también hipervascular, un paciente con un tumor primario conocido. Vemos un realce arterial homogéneo, difuso. Tenemos el antecedente de un tumor primario conocido. Esta lesión mide menos de 3 centímetros. Probablemente nos indique que es una metástasis. Tenemos el caso 7. Tenemos una lesión con captación heterogénea. Vemos vasos serpentiginosos a su alrededor, una distribución aleatoria. Esto de aquí sugiere metástasis. Tenemos un hombre joven, aparentemente sano, con múltiples lesiones, con captación heterogénea de contraste, con un centro probablemente necrótico, múltiples lesiones, como ya dije, de una distribución aleatoria. Esto probablemente, y una captación con una morfología en target, probablemente corresponde con metástasis. Aquí tenemos una mujer de 25 años, sin fiebre, con hígado sano, en la cual vamos a observar una lesión con una captación en anillo
que es persistente hasta en fases tardías, tiene una pequeña necrosis central, no tiene fiebre. Esto corresponde con alta probabilidad a una metástasis. Aquí tenemos otros ejemplos de distintos tipos de metástasis, como de carcinomas neuroendocrinos, de carcinoma renal, de metástasis de cáncer de mama, y bueno. Entonces, las metástasis, que suelen medir menos de 3 centímetros, pueden ser homogéneas e hipercaptadoras. También se pueden conglomerar y presentar un patrón en mosaico, aunque presentarán múltiples lesiones típicas y un cáncer primario. El realce en target también es muy característico. Un décimo caso, tenemos un área en forma de cuña de hiperrealce respecto al resto del parénquima. Esto correspondería a una diferencia transitoria de la atenuación hepática y se va a caracterizar porque vamos a ver que los vasos del hígado pasarían sin cambios a través de la supuesta lesión, lo cual indica que no es una lesión real, sino solo una diferencia transitoria de su atenuación causada por el contraste, ¿no? Que se distribuye de manera heterogénea y tal vez específicamente más en ese segmento. Pueden ser causadas por un desajuste localizado en el suministro de sangre arterial hepática versus la venosa portal, lo cual causas lesiones focales hipervasculares, podrían haber variantes anatómicas arteriales, inflamación adyacente, podrían haber casos secundarias como trombosis venosa portal, compresión extrínseca, trauma hepático, shunt arterioportal y, bueno, como conclusiones, ya dijimos, estas lesiones son mejor vistas en resonancia magnética. Tenemos que evaluar la forma de captación, tenemos que cuidar también que nuestros hospitales o los lugares donde se tomen las resonancias tengan los protocolos de resonancia de abdomen superior correctos, de preferencia usar un contraste hepatobiliar o hepatoespecífico y eh, siempre, bueno, realizar la consulta, ¿no? Con un radiólogo que tenga experiencia viendo estas lesiones, porque es importante la experiencia para evaluar las características de imagen que son un poco más discretas, ¿no? Y no son siempre evaluadas. Bueno, eso sería todo conmigo y muchas gracias. Si alguien tal vez tuviera alguna pregunta,